Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es día 3 de octubre del 2023. Vamos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día, el resumen del resumen y un poquito más. En 1542, Fray Juan de San Miguel funda la villa de San Miguel el Grande, Guanajuato. Al final de la etapa colonial fue clave en el inicio del movimiento de independencia y es así como en honor del generalísimo Ignacio Allende, en el siglo XIX cambió su nombre a San Miguel de Allende. En 1788 nace en Teco, Yucatán, Lorenzo de Zavala. De ideas federalistas, fue diputado y presidente del Congreso Constituyente que aprobó la Constitución Federal de 1824. Impulsó el movimiento político y militar que llevaría a la presidencia de la República a Vicente Guerrero, quien había sido derrotado en las elecciones. En 1827 ocuparía el cargo de gobernador del Estado de México. En 1847 tenemos el registro de un fenómeno sobrenatural. En Ocotlán, Jalisco, se aparece en el cielo la imagen de Cristo. A este evento se le conoce como el Señor de la Misericordia o el Prodigio de Ocotlán. Este fenómeno, considerado como milagro por parte de las autoridades eclesiásticas, fue presenciado por más de 2,000 personas y certificado ante notario público por 50 de ellas. Muy interesante. Actualmente uno de los estados más pequeños del país y en el que ocurren tantas cosas que es un microcosmos de la política mexicana. En 1857 es jurada la primera constitución política del estado de Tlaxcala. El nacimiento del estado de Tlaxcala, contemplado en la Constitución Federal, se confirmó con la Constitución del estado que se promulgó el 3 de octubre. En 1865, Maximiliano decreta la ley para castigar las bandas armadas y guerrilleros, que se aplicaría, entre otros, a todos los que voluntariamente auxiliaran a guerrilleros con dinero o cualquier otro género de recursos, a los que les dieran avisos, noticias o consejos, y a los que les vendieran armas, caballos, pertrechos, víveres o útiles de guerra. En 1875 nace en Guadalajara, Jalisco, Gerardo Murillo, quien habrá de ser conocido como el Dr. Atl y se distinguirá como escritor y afamado pintor, precursor de la pintura netamente mexicana. Decora los muros del Salón de la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde representa desnudos de mujeres utilizando por primera vez su técnica Atl Color. Leopoldo Lugones le dio el seudónimo de Dr. Atl, que en náhuatl, en lenguaje de los aztecas, significa agua, fuente de la vida. Uno de los temas más recurrentes son los paisajes de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, pero también fue comisionado por el gobierno para pintar el Paricutín. De hecho, tiene un texto increíblemente bien ilustrado al respecto. Pues para que sepas más sobre el Dr. Atl, te dejo en la parte de abajo una semblanza, la liga a la misma. En 1890 nace en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Emilio Portes Gil, presidente de México de 1928 a 1930. Él concilia la situación con la Iglesia Católica tras la Guerra Cristera. Fundó el Partido Socialista Fronterizo. En 1895 fallece en la Ciudad de México Manuel Romero Rubio, político liberal reformista que apoyó a la Revolución de Ayutla. Fue constituyente de 1857 y formó parte del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y secretario de Gobernación durante el gobierno de Porfirio Díaz. Algunos sitios de internet indican que ocurrió este evento de fallecimiento el 21 de octubre. Nosotros hemos investigado y es hoy. Te voy a hablar de un actor, a ver si me adivinas quién es. Él nace un día como hoy, en 1915. A finales de los años 30 obtuvo sus primeros papeles importantes, desarrollando una carrera duradera y relevante. Él trabaja en casi 200 películas. Muere el 9 de diciembre de 1983. Trabajó en una película famosísima que fue censurada durante 30 años llamada La sombra del caudillo. Nos referimos a Tito Junco.
Y hoy se conmemora la creación de una de las secretarías más importantes del país que está en actual controversia. ¿Adivina cuál? En 1921, a través de la publicación del decreto de Álvaro Obregón en el Diario Oficial de la Federación, impulsada por los intelectuales Pedro de Alba, Antonio Caso, Jaime Torres Bodet y José Vasconcelos, se crea la Secretaría de Educación Pública. Hoy, el 12 de octubre del mismo año, el licenciado José Vasconcelos Calderón asumió la titularidad de la naciente Secretaría. Con esta institución se formaliza la idea de una educación gratuita y que promueve y mantiene las escuelas dependientes de la Federación. Nosotros te ponemos en la parte de la portada una fotografía de la fachada de la actual institución. Por cierto, el mismo sitio de la Secretaría de Educación Pública muestra fechas contradictorias en relación al nacimiento de esta secretaría. Es hoy, no es otro día. Ya lo confirmé por varios medios. Y de manera peculiar, en relación a Tito Junco y su papel en La sombra del caudillo, en 1927, durante el gobierno del general Plutarco Elías Calles, es asesinado vil y cobardemente en Huitzilac, Morelos, un general que fue candidato presidencial del partido antireeleccionista y opositor del general Álvaro Obregón. Este general se llamó Francisco Serrano. Con él son asesinados también algunos simpatizantes y amigos que habían sido aprehendidos en Cuernavaca. Resulta que Tito Junco interpreta el papel de este general en la película La sombra del caudillo. Y te voy a hablar de un personaje de la literatura. Ojalá y me adivines quién es. Posiblemente no, porque es de los poco conocidos. En 1993 muere este poeta del que te hablo. Fue Premio Nacional de Literatura y de Poesía de Aguascalientes, autor de innumerables obras como Río de Sombras, Espejo de mi muerte y Nocturna Palabra. Él había nacido el 19 de abril de 1903 y nos referimos al poeta Elías Nandino, que ya te lo habíamos referido en nuestras efemérides. Y continuando con este estilito de preguntarte a ver de quién estamos hablando, te daremos algunas efemérides internacionales. En 1667 muere el pintor, arquitecto, escultor español que es llamado el Miguel Ángel español por su versatilidad en las obras, principalmente de estilo renacentista. Él había nacido el 19 de marzo de 1601 y nos referimos a Alonso Cano. Te voy a hablar de una institución muy importante que siempre entra en controversia. En 1714 y por Real Cédula de Felipe V, es creada esta institución para velar que los cambios que tenga la lengua española en su adaptación a las necesidades de la población no rompan su unidad en el ámbito hispánico. Nos referimos a la Real Academia de la Lengua Española, creada en 1714, un día como hoy. En 1896 nació un poeta, uno de los máximos representantes de la poesía moderna de su país, España, Premio Nacional de Literatura 1956 y Premio Cervantes en 1979. Es autor de Manual de Espumas, Versos Humanos y Evasión. Él muere el 8 de julio de 1987. Estamos hablando del poeta español Gerardo Diego. Y ya me gustó este estilito de andarte dando la nota y al final a ver de quién estamos hablando. En Estados Unidos, en 1974, inicia un juicio contra un presidente por el caso Watergate, en el que se destaparon abusos de poder para controlar y presionar a personalidades sospechosas de ser opositores al gobierno. Nos referimos al juicio contra Richard Nixon. En 2007 muere un arquitecto colombiano, quien destaca como urbanista, cuya obra se caracteriza por ser fuertemente ligada a las raíces latinoamericanas. Nos referimos al arquitecto Rogelio Salmona. En 2013 fallece una poetisa y escritora argentina,
quien es conocida por canciones como Avenida de los Tilos. Entre sus obras más destacadas están los poemas del último año, Figuras, antología de poesía contemporánea, Estoy pensando en uvas, entre otras obras. Ella había nacido el 2 de abril de 1930 y nos referimos a la escritora argentina María Bernique. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta al video, síguenos ahí para que te avise la campanita cuando publicamos el video. Sé feliz en la lectura de todas las efemérides que te dejamos en la parte de abajo, en una liga, y ve a leer la semblanza del Dr. Atle, pero además tenemos muchas otras semblanzas.